Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esperamos que todos se encuentren bien. Em, pues para empezar, a nosotros nos tocó el tema de guerras civiles. Escogimos el tema de guerras civiles en Colombia en el siglo XIX. Eh, pues durante la exposición vamos a hacer una contextualización, unas causas, unas consecuencias de lo que conllevaron a estas guerras civiles. Eh, ya, pues en muchos casos fueron conflictos locales, hubieron muchísimos conflictos locales que pues no es imposible precisarlos todos, pero digamos que hemos concretado las grandes guerras que se dieron en el siglo XIX. Vamos pues a partir de esto vamos como a analizar como los procesos políticos y económicos que llevaron en muchos casos a esas guerras y los factores ideológicos y bueno, demás. Bueno, eh, si bien es común que lo que entendamos como los procesos independentistas del siglo XIX en la ahora Colombia son fechados a partir de 1810, es importante hacer un pequeño recuento de lo que estaba sucediendo antes de. Entonces, bueno, recordar que conformábamos para ese entonces el Virreinato de Nueva Granada. Y pues los sucesos como que cortan la historia sería en 1807 la llegada de las tropas napoleónicas a España, en un primer momento para la firma de un tratado que permitía el paso de las tropas napoleónicas por España para llegar y tomar Portugal, que un año después, en 1808 pues este tratado es quebrantado por Napoleón, quien pone en el trono a su hermano, eh, eh, deponiendo al rey Fernando VII de España. En ese momento, pues en Latinoamérica se aprovecha esa inestabilidad en los poderes de España, de la corona, y se inicia con la petición o la organización de los criollos para establecer, como por decirlo así, un gobierno autónomo, pese a que estas primeras juntas que se van a desarrollar en 1810 en diversas ciudades, digamos, la primera de ellas fue Cartagena, seguido por Cali, Pamplona, Socorro. Cabe decir que en Socorro es donde se redacta la primera constitución, en Monpós, y luego en julio, cuando se instala la Junta de Bogotá. Todas estas pues pedían por una autonomía en la forma de gobernar, pero pues bajo el juramento de lealtad hacia el entonces prisionero Fernando VII. Estas juntas, desde el comienzo, son totalmente fragmentadas y se rehúsan a subordinarse las unas a las otras. Por lo tanto, digamos que desde el comienzo de este proceso de construcción de Estado-Nación, la unión fue siempre un impedimento. Bueno, entonces, una vez se empiezan a establecer las juntas en Nueva Granada, pues esto viene acompañado de un sinnúmero de conflictos que desde 1810 hasta 1815 se conoció como la Patria Boba. Entonces, digamos, uno de los primeros conflictos se dio en 1811, en donde Monpós se rehusaba a reconocer el dominio que pretendía ejercer Cartagena sobre ella. Entonces, una vez más, como en esta lucha por establecer gobiernos autónomos independientes entre sí, pues se empiezan a dar estos conflictos armados. Cabe decir que esto se da mediante la conformación de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Nosotros les decimos las Provincias No tan Unidas de Nueva Granada, porque vale la pena decir que, por ejemplo, la principal provincia para entonces, que era Bogotá, ni siquiera hacía parte de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Eh, lo que ocurre, por ejemplo, en Bogotá es que Bogotá se alía con otra provincia cercana y conforman lo que se conoce como lo que se conoció de una vez como Cundinamarca. En ese momento llega Nariño, asume la presidencia de Cundinamarca y empieza a generar
desplazamientos y movimientos y luchas armadas con el objetivo de anexar a Cundinamarca eh, más territorios bajo un proyecto centralista que pues chocaba cortantemente con el proyecto federalista de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Eh, esa, mm, Ese conflicto termina una vez Bolívar, vale la pena decir un centralista, se alía con las tropas federalistas, digamos que en función de pagar un favor que le habían hecho, llegan a Bogotá y toman Bogotá. Em, Digamos que una cuestión que resultaría un poco interesante analizar acá es que los conceptos de centralismo y federalismo a principios del siglo XIX eran un poco incipientes y si se quiere un poco ambiguos, o sea, no eran tomados al pie de la letra. Muchos de los partidarios de cada una de estas conformaciones políticas del Estado, pues tenían o solía irse eh, como de un lado hacia otro, entre centralismo y federalismo, sino, o sea, la cuestión no se radicalizaba a principios del siglo. en este momento, hacia 1814, Fernando VII recupera el trono de España. Vale decir que, puesto que una vez Napoleón empieza como su proceso de toma de España, se generan en toda España como resistencias ante el dominio napoleónico. Entonces, pues gracias a esto, Fernando VII, como ya le dije, en 1814 retoma el trono. Y pues inmediatamente se empieza a organizar una recuperación de las colonias en América Latina. Entonces es en 1815 donde pues termina la Patria Boba. Una vez Morillo llega desde España, llega a Cartagena, sitia Cartagena, digamos que no lo hace en un proceso de primera instancia violento, sino lo que hace es sitiarla dejándola aislada de provisiones. Por lo tanto, pues la población cartagenera entra como digamos que, por decirlo, a morirse de hambre. En ese momento pues van cediendo y comienza el régimen del terror del 15 al 17 tras Morillo llegar a Bogotá y bueno, la serie de ejecuciones que se realizó hacia digamos que los líderes de esa primera fase independentista. Bueno, digamos que dentro de esos logros de esa primera fase, como la mencioné, es la abolición de la Inquisición. De otro lado está como un poco de apertura al comercio. También el comercio de esclavos es eliminado, la trata de esclavos. Y digamos que se empiezan como a poner sobre la mesa una serie de propuestas que van a estar como en disputa la primera mitad del siglo, que es, por ejemplo, la eliminación del impuesto a los indígenas. Más adelante profundizo un poco en esto. También como una nueva forma de organizar los resguardos indígenas. En este momento también empieza como a verse el monopolio del tabaco como un problema en términos económicos. Digamos que una pequeña corrección ahí sería que no es en este periodo de tiempo que se da la abolición de la esclavitud, sino del comercio de De la esclavos. trata. La abolición se da muchísimo más adelante, a mediados de siglo. Ujú. Sí, porque de hecho incluso más adelante también, a pesar de que la trata queda abolida desde ese momento, como que se da un breve lapso en donde la exportación de esclavos era permitida. Bueno, este proceso termina en 1819, una vez durante este régimen del terror pues ya habían creado como las resistencias patriotas, digamos que a este momento, como que con la vuelta de del dominio español,
lo que predomina es una lucha entre realistas y patriotas. Entonces, para 1819, los llanos se habían convertido como en un fortín de los patriotas una vez, pues, varios líderes de ese primer proceso habían sido como exiliados o, bueno, se habían ido voluntariamente, bueno, no voluntariamente, pero habían huido a los llanos. Entonces es desde allí donde se empiezan a formar las guerrillas patriotas. En ese lugar se encuentra Santander con Bolívar y pues inician toda su marcha hacia el interior del país para ponerle fin al dominio español. Entonces, bueno, en el 19 es lo que conocemos como la batalla del Puente de Boyacá, donde pues como que se, se logra una victoria sobre como el principal, la principal fuerza de, del ejército español. Bueno, posteriormente, cuando se toma Bogotá sin ningún tipo de oposición, tras también el Congreso de Angostura, que es una especie de como primer proyecto en el que se va a unificar todo eso que estaba por ahí regado bajo la presidencia de Bolívar, pero respetando como administraciones separadas para Venezuela, Ah, Ecuador y Nueva Granada. Pues a la par se da como un repliegue de todos los ejércitos patriotas. Vale decir que, digamos, esto ocurre en gran parte del país, pero eso no significa que ya no existan como fortines realistas, tales como lo fue Cartagena, Santa Marta y pues el más conocido que es el proceso de Pasto, como esa resistencia de Pasto a ceder ante los patriotas. Bueno, posteriormente se da la formación de la Gran Colombia y bueno, saltándonos un poco hacia 1821, eh, se da el Congreso de Cúcuta. En el Congreso de Cúcuta se establece la Constitución de Cúcuta, en donde se plantea como formalmente un primer intento de un Estado liberal. em, Bajo un centralismo. Digamos que en ese momento se dice que el centralismo va a durar 10 años, es decir, hasta el 31, y pues en ese momento se iba a evaluar la funcionalidad o no de ese centralismo. Es también importante señalar que en esta Constitución de Cúcuta se hace ley la libertad de vientres o ley de manumisión, que es pues los hijos de esclavos a los 18 años adquirían su libertad. Sin embargo, años después es pasar de los 18 años a los 25 años, que es un triunfo para lo que vamos a ver más adelante como los conservadores. Em, en este momento se liquidan finalmente los resguardos, era algo que había mencionado anteriormente, los resguardos considerados como tierras comunales. En este intento de una liberalización de la economía y del Estado, lo que se hace es fragmentarlos y conceder a título de propiedad privada eh, tierras a los indígenas. Digamos que hay autores que señalan que esto fue como un mecanismo que encontraron los criollos y los mestizos como para en algún momento llegar a, digamos que acaparar tierras de una forma más fácil que hacerlo que si fuera una tierra comunal. También se, bueno, todo esto de los impuestos, como que pues también se empieza a hacer una modificación en las políticas tributarias. Ya, bueno, luego en 1828 se da la Convención de Ocaña. Esto ocurre puesto que previamente en la Constitución de Bolivia, em, digamos que la Gran Colombia estaba pasando por una especie de tensiones en donde Venezuela tenía intenciones separatistas, Ecuador tenía intenciones separatistas. Em, entonces, como que la Gran Colombia estaba a puertas
una desintegración. Entonces, esta constitución de Bolivia, como lo más impactante que tuvo en esa época, fue que Bolívar digamos que se designaba como un presidente vitalicio, que de hecho tenía como el derecho de designar a su sucesor, también vitalicio. Digamos que algunas personas que abogan por una por ver con buenos ojos la actitud de Bolívar, pues decía que si bien era una figura vitalicia, no iba a tener mucho impacto en, eh, como en el resto de poderes que conformaban el Estado. Entonces, esto es lo que se conoce como las pretensiones dictatoriales de Bolívar, que son vistas con malos ojos, pues sobre todo por los santanderistas, pero pues en general por Venezuela, por Ecuador. Entonces la figura de Bolívar entra completamente en crisis, por esto es que se adelanta la convención, la reforma a la constitución del 21 que estaba prevista para el 31 se adelanta en esa convención de Ocaña. Em, en esta convención de Ocaña lo que ocurre es que las tensiones entre Bolívar y Santander llegan a su punto máximo al, al borde de que Santander establece relaciones directas con los federalistas, la convención queda disuelta, los bolivarianos se retiran y más adelante lo que hace la Asamblea de Bogotá es concederle formalmente todos los poderes dictatoriales a Bolívar. El resto de la nación, bueno, gran parte de la nación hace lo mismo. Y en este momento, digamos que todas estas reformas liberales que se habían hecho se echan para atrás. Entonces, se reabren monasterios, olvidé decir que los habían clausurado. Se reabren monasterios menores, otra vez se elevan los aranceles, se reimplantan los tributos indígenas, es decir, como que hay un retroceso. Esto también termina con el puesto que tenía Santander, se lo retiran. Hay un intento de asesinato a Bolívar, por lo tanto, por parte de los bolivarianistas se incrementa la represión. Hay revueltas tras del hecho. eh, Perú entra en conflicto. eh, entonces, bueno, todo esto resulta en que más adelante, pues, em, la desintegración de la Gran Colombia, digamos que queda consolidada como en la Constitución de Nueva Granada. Digamos que una cuestión importante en la desintegración es que Azuera en un artículo donde planteaba, digamos, ocho puntos fundamentales como para que la Nueva Granada, lo que entraría a llamarse la Nueva Granada, eh, como que resurgiera, era uno, pues darle los poderes administrativos independientes a Venezuela. Y otro, pues, que también resultaba ser interesante, obviamente Ecuador también necesitaría o pediría su independencia de la Nueva Granada. Pero lo peculiar de estas peticiones es que Azuera dice que la Nueva Granada es quien se tiene que hacer cargo de toda la deuda externa perteneciente o que provenían mejor de las guerras de independencia. Entonces digamos que esto a largo plazo generaría un problema económico, pues una sola nación, lo que se estaba conformando como la Nueva Granada, se haría cargo de toda la deuda que habían generado esas guerras de independencia. Bueno, ya en esta constitución de la Nueva Granada, digamos que expone un poco lo que decía Mateo de esta dificultad de decir, este fue un proyecto federalista y este fue un proyecto centralista puro, en la medida en que, por ejemplo, la constitución del 32 es una constitución centralista, pero asimismo era proclamada desde el federalismo y tenía como ciertos visos de federalismo, ¿sí? Entonces, digamos, las asambleas locales tenían un importante eh, autonomía. Hacer como un pequeño paréntesis, estamos hablando de un territorio que económicamente afrontaba bastantes problemas en la medida en que, por ejemplo, la geografía eh,
generaba impedimentos para la conexión, no solo entre provincias, sí, o sí, no solo entre ellas, sino al interior de ellas. Entonces esto generaba, por ejemplo, un alto coste en el traslado de materias primas. Esto afectaba la exportación, en tanto tampoco había demanda de productos que se dieran en el territorio. Entonces, digamos, el comercio exterior, en la medida en que no se podía exportar, era poco lo que se podía importar también. Entonces, había como cierto estancamiento en la economía. También es válido señalar que en este momento las relaciones de tenencia de la tierra, en tanto las haciendas son ganaderas y la pequeña propiedad es de agricultores, pues digamos que eh, una estructura que perdura hasta ahora. Em, y bueno, hasta ahí. Digamos que todo esto es un contexto previo a lo que va a suceder como un preámbulo a la Segunda Guerra Civil del siglo. Entonces, digamos, en el 37, en 1837, Santander, quien tenía la presidencia, es sucedido por Márquez, que a pesar de haber sido vicepresidente de Santander, progresivamente toma un distanciamiento de este. Por lo tanto, la llegada de Márquez se toma como una completa oposición al gobierno de Santander. Em, por lo tanto, Márquez, digamos que podía considerarse en lo que más adelante se va a llamar el liberalismo. Él trata de conciliar también a santanderistas y bolivarianos, em, pero precisamente por ese intento de conciliar a los dos bandos, ambos se convierten en enemigos. Entonces, parte de los santanderistas se oponen completamente al mandato de Márquez. Entonces, lo que sucede allí, digamos, es que Márquez se enfrentaba también con Obando, que era como el candidato, por decirlo así, de los santanderistas. Em, en ese momento, como que esa tensión lleva a brotes de violencia. Bueno, entonces Márquez, que vale la pena decir, entra por un proceso electoral, conforma también el partido ministerial, que bueno, este partido se conforma, digamos que precisamente por los cargos que empezaban a ocupar ciertas personas afines al bolivarianismo. Entonces, bueno, lo que sucede para ese momento es que en 1839, un poco más adelante, se toma la decisión de la clausura de los conventos en Past. Ya había mencionado antes que se había realizado una clausura y una apertura de conventos, pero pues digamos que debido a la naturaleza, digamos, de creencias políticas y religiosas de toda la región de Pasto, estos conventos nunca habían sido tocados para evitar precisamente reacciones por parte de la población. Entonces, finalmente, en el 39 se clausuran estos conventos y monasterios y em, efectivamente la población de Pasto entra en una revuelta. Sin embargo, esta revuelta en el año 39 es aplacada por el gobierno. En tanto también digamos que la administración de Pasto pues no lo veía como un ataque muy significativo, pero pues sí sentía digamos que su autonomía como un poco atacado, un ataque a su autonomía. Lo que sucede en 1840 es que el general Obando, el que había sido este otro candidato para la presidencia que se había enfrentado con Márquez, quien pierde, eh, venía de un resentimiento con la figura de Márquez. También a partir de su proyecto de nación pensado como federalista, que pues chocaba con el gobierno de Márquez.
Entonces, digamos que a estas razones se le juntan también que Obando es requerido para un juicio en Pasto por haber sido el sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de Sucre. Entonces, estas razones y en adición a que el general Obando tenía un apoyo popular en Pasto, estaba, digamos que, tratando de organizar sus fichas para lanzarse a la próxima presidencia. Entonces, lo que él encuentra como mecanismo para oponerse al gobierno de ese momento y para catapultar su campaña presidencial sería el volver a agitar esta revuelta a partir del conflicto de los conventos. Es importante señalar que Obando es liberal, sin embargo, pues él decía, o sea, tomó su, a la iglesia como aliado y pues se declara como defensor de la iglesia. Todo esto es lo considerado la Guerra de los Supremos. Esta guerra para 1841 requiere, digamos, por decirlo así, de la alianza entre Márquez y, si no estoy mal, es Flores, la cabeza de Ecuador, quienes en un proceso conjunto pues van a aplacar ese conflicto en Pasto. Esto lo que ocurre es que si bien pues se logra la derrota del general Obando, em, la intromisión, digamos que de Ecuador, ya suscita nuevos alzamientos en casi todo el país. Digamos que, si mal no recuerdo, 12 de las 20 provincias de ese momento se levantan apelando por una nueva constitución totalmente federalista. Digamos que una cuestión ahí entre Obando y Flores era una cuestión muy personal. Digamos que Flores en muchos casos se dice que apoyó a Márquez en la Guerra de los Supremos, debido a que tanto Obando como Flores se encontraban como en un problema por el asesinato del general Sucre, del mariscal Sucre, eh, en donde a ambos se les culpaba, y principalmente a Flores. Pues digamos que la rivalidad con Flores era que Sucre, pues por su afinidad con los ecuatorianos, podía llegar a ser el primer presidente de esta nación, cosa pues que era interés también de Flores. Entonces digamos que en ese choque de personalismos también jugó que Flores apoyara, o sea, se puede decir que fue una de las causas que llevó a Flores a apoyar a Márquez, aplacar esta guerra principalmente pues de Flores contra Obando y después de Márquez contra pues los Supremos. Bueno, esta guerra se creía perdida en, desde el gobierno. El gobierno creía perdida la guerra. Sin embargo, Márquez había designado a Hernán Mosquera a liderar como esta contención del gobierno y pues finalmente Hernán y Mosquera sí logran como la pacificación de toda esta revuelta que ya había tomado una magnitud mucho más grande. Estos personajes en ese momento también pues adquirían como su esa herramienta que les permitió posteriormente el llegar a la presidencia, en ese orden Herrán y Mosquera. Bueno, de esta guerra de los supremos, lo fundamental, digamos, es decir que ya dos posiciones, digamos que el territorio de Nueva Granada había ya definido dos posiciones que iban a perdurar o iban a marcar el resto del ciclo. Bueno, digamos que un poco el contexto que empezaríamos a hacer a partir de acá es que, bueno, con la Guerra de los Supremos, se dice que se empieza a consolidar lo que serían los dos bandos de los próximos partidos tradicionales de Colombia, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Y pues sus intereses políticos, ideológicos, digamos que personales y, no sé, económicos, los que sea,
empezaban a distanciarse. La organización política que empezaron a conformar los liberales, lo que antes eran los santanderistas radicales, em, digamos que esa asimilación entre Santander y lo liberal y Bolívar y lo conservador muchas veces se hace de manera arbitraria, pero digamos que tiene algunas causalidades. Entonces, bueno, los liberales vienen a ser lo que serían los santanderistas radicales, que apoyarían, pensaban en una organización política federal. Los conservadores pensaban en un centralismo, en unir a todas las provincias. eh, los conservadores tenían el apoyo, pues empezaron a tener, digamos, el apoyo de la iglesia un poco más fuerte a partir de este periodo, digamos que de manera más concreta, como que se consolida esta alianza de lo que algunos autores denominan la ideología dominante, pues, del siglo XIX, la religión católica. Y pues los liberales, a diferencia de esto, pues ejercían o querían un libre pensamiento pues para lo que era Colombia, o pues para lo que empezaba a ser Colombia de aquí en adelante. Entonces pues proponían una educación laica, entre otros aspectos. Muchas veces una asimilación que también se hace de manera muy burda hacia el Partido Liberal y para categorizar el Partido Liberal y el Partido Conservador es creer que el Partido Liberal estaba conformado únicamente por comerciantes y el Partido Conservador por los terratenientes de las provincias. Pero digamos que es una cuestión muy generalizante debido pues que a la dinámica y a la diversidad que hay en Colombia pues desde sus inicios en el siglo XIX, digamos que no es una excepción. Es muy difícil, digamos, encerrar de esta manera los partidos por profesión, eh, aunque sí hayan digamos que unos rasgos comunes. Entonces, bueno, para comienzos a mediados del siglo XIX, hay que empezar, digamos, ya a hacer una contextualización de lo que de manera global se estaba llevando a cabo, pues la revolución industrial ya llevaba un poco más de 60 años, bueno, quizás un poco menos, y digamos que el capitalismo empezaba a aflorar de manera fructífera en todo el continente europeo. Y bueno, y eso tendía a influir muchas veces lo que pasaba pues, a este lado del Atlántico. Entonces, bueno, digamos que una de las cuestiones que empieza a hacerse relevante en este periodo a nivel global es el dejar hacer pues toda esta política que sabemos viene del liberalismo económico, en el que el Estado pues tendría que intervenir lo menos posible en la economía. Esto no, digamos que influyó de manera directa en el periodo presidencial de José Hilario López, quien llega a la presidencia en el 49 y pues se extiende hasta el 53. Todavía estaba constituido, o pues la constitución que estaba en ese momento regía que era un periodo presidencial de 4 años. Em, a partir de José Hilario López se instaura lo que diríamos o lo que se llamaría la hegemonía liberal, aunque se ve interrumpida en el 55, del 55 creo que es hasta el 61, em, por dos presidencias conservadoras. Digamos que una cosa de las que se empiezan a dar cuenta en este periodo los liberales es que ellos al dar el sufragio universal, eh, cuando se refiere a sufragio universal es sufragio universal para varones, pero cuando se refería en este sentido es que era tanto para personas alfabetas como para analfabetos. Em, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los liberales empiezan a dar cuenta con estas dos presidencias que pierden después de José Hilario López, de que en tanto la religión siguiera ejerciendo enseñanza y pues tuviera ese poder ideológico de dominación frente a las masas de la Nueva Granada, pues los conservadores iban a ir siempre al frente en las contiendas, pues eran pues como su fiel aliado, pues ya desde hacía unos años. Con José Hilario López empieza a aportar también a lo que ya sería un federalismo muchísimo más marcado, pero que no se instaura, o sea, que no se lleva a la práctica realmente. Y es en el año 53 donde José Hilario López pues se impulsa una constitución que daría como poder a las provincias de generar su constitución propia. Lo que pasa es que más adelante Panamá es declarado como Estado federado
y en ese sentido pues muchísimas más provincias empiezan a categorizarse como estados federados, empiezan a tener una importancia política regional muchísimo más fuerte en desmedro del poder del estado central. En el año 51 pues también José Hilario López hace ahora sí, o lleva a la práctica la abolición de la esclavitud, cosa que digamos molesta a muchos conservadores, incluso algunos llegaban a opinar que lo, la abolición de la esclavitud era incluso inhumana en contra de los propios esclavos, ya que dejarlos a su libre albedrío sería como dejarlos solos. Entonces no tendrían como los medios de subsistencia para trabajar, etcétera, etcétera. O sea, como que en torno a esto se generaba toda una cultura conservadora de por qué no se debía abolir la esclavitud, incluso en favor de los propios esclavos. También se empieza a dar, digamos, esta confrontación directa entre los liberales y la iglesia, y digamos que es uno de los primeros detonantes de las revueltas conservadoras, esta confrontación con la iglesia y bueno, la abolición de la esclavitud, la apertura o pues el comienzo de la apertura al libre comercio llevarían a algunos estados federados, bueno, todavía estados federados, ¿no? Algunas provincias a unas revueltas que no tendrían mucho fruto, que serían aplacadas digamos que con celeridad. Un dato interesante para esta época es que en 1846 la potencia del siglo XIX, que era Reino Unido, Gran Bretaña, eh, que digamos políticamente o teóricamente era alguien que profesaba el libre comercio, era una potencia muy proteccionista realmente. Y es a partir de 1846 que se abre realmente al mercado, pues que se suele decir que se abre al mercado con las leyes del maíz. Entonces, digamos que este contexto global de liberalización era al que quería acogerse el Partido Liberal, siempre defendiendo las libertades individuales y bueno, otro tipo de cuestiones, pero siempre en pro de ese capitalismo naciente, que surgía ya pues en el viejo continente. Lo próximo que tendríamos que decir es que, bueno, la enseñanza con Hilario López pasa pues a manos de prácticamente del Estado, o bueno, se le quita el monopolio a la religión de la enseñanza. La enseñanza de la Nueva Granada estaba siempre constituida porque la religión intervenía y digamos que a forma de doctrina, era quien regulaba qué se podía enseñar y pues que no se podía enseñar. Con Hilario López esto también se empieza a romper y pues más tarde se radicalizaría. En la guerra de 1854, bueno, la guerra de 1854 llega en un momento, digamos, incómodo para el Partido Liberal. Algunos autores también afirman que es como la revuelta clasista del siglo XIX en Colombia, debido a que se genera en el mismo Partido Liberal, en donde sale una facción que son los Gólgotas, la facción, diríamos, con poder o que estaba adquiriendo poder a través de esa apertura al libre comercio de la Nueva Granada. A los Gólgotas, digamos que por sus ropas muchas veces de tinte europeo, solía llamárseles cachacos. La otra facción que salió de esta división dentro del Partido Liberal eran los draconianos, compuesto más que todo por artesanos, pues sí, la gente los artesanos propios de la Nueva Granada, pues que se iban a ver afectados por este libre comercio tan radical. Digamos que eso es lo que se daría a entender más adelante como los liberales radicales, o sea, no es una cuestión radical, digamos, como lo entenderíamos ahorita, sino es una cuestión de ser un liberal radical porque abría todo o lo daba todo para la apertura al libre comercio. Pues esto afectaba la importación de productos que vinieran del exterior, afectaba los productos de los artesanos de la Nueva Granada y pues por esto estos se veían, se distanciaban de esa postura radical. Y pues los draconianos también estaban compuestos por los sectores populares de la Nueva Granada. Bueno, en 1855 se da lo que ya les comenté de los Estados Federados
y pues se da una cuestión, digamos, compleja que se empieza a dar de aquí en adelante, y es que los estados federados, el estado central tenía una constitución, los estados federados tenían una constitución cada una y las provincias tenían una constitución cada una. Entonces, digamos que eran muchísimas constituciones dentro de un mismo territorio. em, eh, Como que empezaban a denotar el federalismo que pregonaba pues, el liberalismo. Bueno, digamos que una de las cosas importantes que habría que añadir a los periodos presidenciales que interrumpieron la hegemonía liberal, principalmente al de Ospina Rodríguez, es que este llevó a cabo pues una constitución en el 58 que denominaría a Colombia como la Confederación Granadina. Sin embargo, esta pues no tiene bastante prolongación en el tiempo. Posteriormente se da la guerra de 1859. Esta guerra llega a manos de Tomás Cipriano de Mosquera en contra, digamos, un poco de las políticas que estaba echando atrás Mariano Ospina Rodríguez, el conservador, pues que uno de los dos conservadores que irrumpe esa hegemonía liberal. em, y bueno, lo que llega, digamos, a ser un poco Tomás Cipriano de Mosquera es a radicalizar ese federalismo. Tomás Cipriano de Mosquera delibera una guerra, él era, digamos que, el encargado, por decirlo así, del estado del Cauca, y es desde el estado del Cauca y pues de otras guerras locales anteriores que se habían llevado contra el gobierno central, contra esos gobiernos centrales conservadores. Es en Tomás Cipriano de Mosquera como que se juntan todas esas guerras locales, todas esas inconformidades y se llevan a una guerra, pues que se ganaría más o menos hacia el año 61-62. En el año 63, Tomás Cipriano de Mosquera lanza la constitución, que sería la constitución que denominaría al territorio colombiano como los Estados Unidos de Colombia, ya denotando específicamente ese federalismo a usanza. O sea, el federalismo era lo que iba a regir de ahora en adelante en desmedro pues del centralismo que venían eh, promocionando los del Partido Conservador. Bueno, otra cosa muy importante de Tomás Cipriano de Mosquera es que empieza a generar una desamortización de los bienes en manos muertas, que implicaba muchas veces pues era más que todo al patrimonio de las comunidades religiosas que pues no era que tuvieran pocos predios. En algunos datos que digamos pudimos encontrar denotaban que en Bogotá las comunidades religiosas poseían el 20% de las propiedades totales que existían en Bogotá entre tiendas y vivienda. Y en Boyacá poseían aproximadamente 204 fincas, de las cuales pues todas las desamortizaron, se las apropiaron, pero pues todo era en pro de un beneficio privado, de venderlas, de generar libre comercio, pero pues se les fueron quitadas a la iglesia. Esas 204 fincas que se dice que en promedio tenían un territorio, una expansión de 20.000, poco más de 20.000 hectáreas, lo que podríamos decir hoy más o menos dos localidades de Suba. Entonces digamos que más o menos ese era el poderío territorial y de propiedades que tenía la iglesia. No era bajo, no era, o sea, era una cuestión realmente como de dominación, podríamos decir, sobre las propiedades del territorio colombiano. Em, bueno, definitivamente pues con Tomás Cipriano de Mosquera la religión pasa a ser laica, cosa pues que los conservadores no, digamos que no llevarían a soportar, y en el 76 pues llevarían una revuelta por parte, digamos que comandada por los estados de Antioquia y Tolima, que eran estados netamente conservadores o se conocían por ser estados netamente conservadores, pero pues a la larga tuvieron muchas derrotas civiles, dos derrotas civiles que se destacan, es la de los Chancos y la de Garrapatas. Eh, en estas dos guerras, digamos que empiezan a haber disoluciones dentro del mismo partido conservador y
bueno, digamos que los conservadores, la guerra como se estaba llevando en los mismos estados de Antioquia y Tolima, pues se estaban generando daños, era dentro del estado, no se estaba llevando más allá. Entonces esto es lo que lleva a los conservadores a conciliar, a buscar un arreglo con el gobierno central del momento. Y, y pues bueno, en eso terminaría como esa guerra civil del 76. La próxima que pues tendríamos acá sería el auge de uno de los personajes también del siglo XIX que sería Núñez. Núñez digamos que ya había tenido una presidencia hacia el 80, pero no había tenido como cambios radicales en la constitución, aunque desde ya la pregonaba. Es válido aclarar que Núñez venía, o digamos que viene siendo del Partido Liberal, pero venía apartado ya hace un tiempo de las políticas radicales que venían llevando Tomás Cipriano de Mosquera y pues los demás liberales radicales de la hegemonía liberal. Hacia el 84 Núñez vuelve a ganar la presidencia en la Constitución del 63, en la Constitución de Río Negro de los Estados Unidos de Colombia, eh, dictaba que el periodo presidencial era de 2 años. Entonces, bueno, cuando Núñez vuelve a subir al poder en el 84, digamos que los liberales tenían dudas sobre este personaje, ya le soltaron, digamos, los liberales radicales le soltaron cualquier apoyo y este empezó, digamos, a aliarse con el Partido Conservador y una facción de los liberales que podríamos decir que son los artesanos inconformes o la sección liberal que se sentía inconforme con esa apertura tan abierta al libre mercado, pues al capitalismo global. Una, o digamos, otra cuestión interesante durante la hegemonía liberal es que la hegemonía liberal impulsó o se vio impulsada por la exportación de tabaco, digamos, fue el primer producto agrícola que alcanzó a competir con la exportación, con el precio de la exportación en minerales, con el peso en la economía de Colombia. Pero digamos que este auge sería muy corto, no duraría mucho menos de una década, pero a partir de aquí como que la exportación de los productos agrícolas eh, a partir pues como pilar tenían el tabaco, pero pues generaban en Colombia ser un principal exportador de aquí en adelante. Eh, a mediados de cuando llega Núñez más o menos el contexto que hay en Colombia es de crisis económica, ya los productos no estaban valiendo lo mismo que valían cuando los Estados Unidos de Colombia se habían erigido, lo que estaba llevando pues a problemas, digamos, un tanto serios en materia económica, política y social. El café prácticamente en menos de 10 años había bajado la mitad del precio, lo mismo la quinoa, otro de los productos agrícolas que había adquirido relevancia en este momento. Entonces, esta crisis económica, digamos que la falta de participación política del Partido Conservador fue lo que llevó un poco a que el Partido Conservador apoyara a Núñez, aun cuando este era de pensamiento, diríamos, laico, pero pues esto lo utilizaría de manera ambigua más adelante en la constitución que implantaría en el 86. Em, con Núñez, digamos que empezaría lo que es el periodo de la regeneración, algo que él llamó la regeneración o la catástrofe. Si no se daba la regeneración que él pregonaba, decía él, Colombia o bueno, los Estados Unidos de Colombia hasta ese momento iban a terminar en una catástrofe. Bueno, entonces digamos que para el periodo en el que se encontraba Núñez en la presidencia, entre que pues como ya les comenté había subido en el 84, eh, se lleva a cabo una revuelta que empieza en el estado de Santander, un estado que por excelencia era, digamos, cultivador de quinoa, de café, y pues que se estaba viendo afectado por la baja en el precio de los productos que Colombia exportaba. Entonces, bueno, en esta revuelta es que Núñez logra aliarse con una facción liberal y con el Partido Conservador
para llevar a cabo pues lo que ya les mencioné, era lo que él pregonaba como la regeneración. En esta regeneración habían pues muchas políticas que iban más con el ideario conservador que con su propio ideario liberal, pero sin embargo, este nunca quiso como afiliarse al Partido Conservador, pues lo sentía como una contradicción, pues la contradicción ya la venía cumpliendo desde el 80, pero digamos que para él entrar al Partido Conservador era como una catástrofe, y a partir de esta sección de diferentes personajes de la política de los Estados Unidos de Colombia del momento, y de que en el 86 pasaría a llamarse la República de Colombia, crea el Partido Nacional. eh, con esta finalidad, con la finalidad de no entrar al Partido Conservador, crear su propio partido, un partido, el Partido de la Regeneración, el partido que iba a sacar adelante a Colombia. Al igual que Tomás Cipriano de Mosquera y la hegemonía liberal, Núñez, o bueno, el Partido Nacional y lo que empieza a ser la regeneración, sufre o no sufre, más bien tiene un impulso, tiene un impulso que se da nuevamente por el auge de los productos, por el café vuelve a subir más del 100% el precio de su exportación, o sea, empieza a haber un auge económico que pareciera es por las políticas que llevaría a cabo Núñez en la República de Colombia consagrada en la Constitución del 86. Entonces, en la Constitución del 86, la enseñanza se le vuelve a entregar nuevamente a la Iglesia Católica. Pues sí, a la Iglesia Católica, pues digamos que se firma más tarde el concordato, lo que daría daría pues una importante relevancia a la Iglesia nuevamente dentro de la República. Sería otro factor esencial que sea la exclusión total del Partido Liberal de la política colombiana. También hay algunos problemas con la prensa, con la libre prensa, donde el Partido Liberal no podía potenciar sus inconformidades. Y bueno, esto más adelante pues llevaría a la guerra de 1895, donde se da a los liberales sin poder político, sin poder de participación, tal cual, o sea, el Partido de lo Conservador lo hace tal cual como la hegemonía liberal lo había hecho con ellos, o sea, la exclusión que había sufrido el Partido Conservador durante la hegemonía liberal se da durante la regeneración, y pues esto lleva a una nueva guerra, donde los liberales pues intentan pues rebelarse frente a ese gobierno central que se había conformado con la Constitución del 86, que había eliminado los estados soberanos, y había conformado los departamentos ya con una administración regional pero muchísimo más limitada, ya no tenían constituciones, solo regía la Constitución del 86, y pues se unificaba el territorio nacional, aún hacía parte del territorio nacional Panamá, que se perdería pues en 1903, posterior a la Guerra de los Mil Días. En 1895 la regeneración se ve nuevamente golpeada, igual que, que la hegemonía liberal, por una crisis económica. Y esto es lo que, digamos, en muchos autores denotan esto como el, el principio de lo que sería pues la guerra más larga de la nación, que duró, pues la guerra civil más larga de la nación, que duró pues 3 años, la guerra de los Mil Días. Entonces es en este contexto que nace la guerra de los Mil Días, una participación política de exclusión para los liberales, una política económica que iba otra vez en detrimento, que iba hacia abajo, y pues que bueno, que empezaba a afectar, aunque el estado de Santander, digamos que algo que se me olvidó era que, digamos, si bien el estado de Santander se había sublevado contra Núñez, más tarde cuando Núñez crea por primera vez el Banco Nacional, que es tarde, años más tarde, pues vuelve a cerrarse y etcétera, etcétera, el Banco Nacional empieza a generar emisión monetaria, lo que empieza a generar inflación dentro del país porque la emisión monetaria era descontrolada, no había un control sobre esa emisión monetaria. Entonces la inflación se empieza a acrecentar, y los mismos, digamos, líderes del estado de Santander, lo que era el estado de Santander antes del 86, se empiezan a ver beneficiados con esto, pues con el auge económico que se dio al principio de la regeneración, pues sus productos afuera del país se estaban viendo pues en alza,
y ellos estaban teniendo beneficios debido a que los salarios reales de los trabajadores, eh, sus salarios reales se veían disminuidos debido a la inflación. No seguían valiendo lo mismo para comprar productos, digamos, para subsistir. Entonces, en detrimento de esta baja en los salarios reales de los trabajadores agrícolas, los dueños de la tierra, de las plantaciones de café, de quinoa, pues ya mucho menor de tabaco, empezaron a verse pues beneficiados. Pero pues ya con la crisis económica que se da en medio de la regeneración, pues nuevamente empieza la confrontación entre liberales, conservadores. Entonces es en este conflicto, en este contexto que nace la Guerra de los Mil Días, que pues daría principio a la separación de Panamá y un poco más a lo que conocemos hoy como la República de Colombia. Pues nada, lo último que valdría añadir es que la Constitución del 86, la Constitución de Núñez, fue la que más ha durado en el país, a pesar de que ha tenido, o pues que tuvo miles de reformas y pues que fue reemplazada en 1991, pues por la Constitución que se implantó en esa fecha. Eh, ya, creo que no sería más. Espero que pues la exposición haya sido fructífera o pues por lo menos una pequeña guía para el debate que se pueda dar en torno al contexto del siglo XIX. Digamos que es un contexto bastante complejo que sufre de muchísimas guerras. En la hegemonía liberal se dice que hubieron más de 40 guerras locales. Entonces digamos que las grandes guerras que esbozamos acá no son nada contra los conflictos regionales, locales que se daban en cada estado federado, y pues son cosas que hay que tener en cuenta. Fue un siglo XIX muy convulsionado. Otro dato importante para cerrar sería que uno de los autores que trabajamos señala que la violencia política en Colombia para este periodo nunca funcionó, nunca derrocó a nadie, únicamente el único que fue derrocado pues fue Mariano Espina Rodríguez en el 59 por Tomás Cipriano de Mosquera. Pero a diferencia de esto, pues dice el autor, la violencia política, aunque es algo que nos ha constituido como nación, nunca ha servido para los fines que siempre ha querido, pues que es para derrocar gobiernos, que es para implantar a la fuerza nuevas formas políticas, a excepción de esto y pues de lo que podríamos decir antes fue la revuelta de Melo en contra de Obando, y pues que también tuvo frutos, pero pues que no fue de tal magnitud como la de Tomás Cipriano Mosquera, que fue a la implantación de una nueva constitución radical, federalista, y pues que creo que ya esbozamos para, para el debate. Digamos que las preguntas que puedan tener, la gracia es que la hagamos durante las horas de la clase y pues ya, muchas gracias.